pregunta, y esto en serio a los que están aquí en el estudio. Levanten la mano los que ya están vacunados doblemente, con doble. Todos. Estamos, Todos. ¿Usted no, señora? ¿Por qué? Todavía no está en el rango. Pero usted trabaja en medio de comunicación. Al trabajar en medio de comunicación debiera... Usted es el único, entonces. Por favor, le pedimos que se retire. No se vaya. No. Pero ojo, porque puede venir el tema del pasaporte verde para aquellos que están vacunados. ¿Y por qué estamos hablando de quiénes están vacunados en este programa? Y ustedes que están en casa también saber, porque vamos a conversar respecto de todo lo que significa vacunación en época de COVID-19 y estamos junto a Flavio Salazar, es el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile y director alterno Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Flavio, le queremos agradecer este contacto para poder hacerle todas las preguntas y plantear todas las inquietudes que la gente en el mundo tiene respecto a las vacunas. Hola, Jorge y María Jimena, muchas gracias por invitarme y voy a tratar de contestar hasta donde pueda. Muy bien, ¿qué tal, Flavio? Buenas tardes, Jimena por aquí. Y la verdad que, claro, nos ha llamado la atención la noticia de que se está conversando acerca de sumar una tercera dosis a las vacunas. ¿Esto por qué sería, Flavio? Bueno, hay que distinguir un poco la investigación que va siempre un poco por delante y la aplicación de las políticas que siempre están un poquito más atrás. O sea, los científicos, los investigadores van tratando de alguna manera anticiparse a potenciales efectos futuros. Hoy día la mayoría de las vacunas existentes requieren a lo menos una o dos dosis, pero dado que hay algunos indicadores de que pueden existir nuevas variantes del virus que pudiesen escapar del control del sistema inmune, entonces se proyecta en el mediano plazo que se generen una tercera dosis, probablemente con las mismas vacunas que existen o modificadas para actualizarlas, pero es un tema que se está investigando y estudiando, no es una necesidad hoy día la necesidad es vacunarse con las dos dosis porque en general han tenido un efecto muy importante. Flavio, tal vez una pregunta muy básica, pero creo que es el piso que se requiere para, como medio de comunicación, informarle a la gente. Hay mucha gente que dice, no, yo me coloqué la Pfizer, no, yo la Johnson & Johnson, no, yo la Sinovac, yo tal, yo cual, la rusa, la Sputnik, etcétera. La pregunta es, ¿todas las vacunas sirven? Bueno, todas las vacunas que han sido aprobadas por los organismos reguladores, primero cumplen con la obligación de no generar daño, de no generar efectos adversos, digamos, que la hagan imposible de utilizarse, eso como una base, y luego todas han demostrado efecto en el control de las infecciones por COVID. En el fondo, la mayoría, o sea, todas las vacunas han mostrado que generan una respuesta inmunológica que puede ser caracterizada como anticuerpo o por linfocitos que son capaces de protegernos de una enfermedad grave o de morirnos por COVID. Y también genera una protección, aunque no a todas las personas por igual, pero genera en la población una disminución de la capacidad de infectarse a los que están vacunados. Hablando de eso, de que no a todas las personas por igual, me imagino que si se está analizando el hecho de una tercera dosis, quizás también varía si esto va a ser aplicado en algún grupo etario o personas específicas quizás con alguna enfermedad persistente. ¿Esto se está analizando o no necesariamente? Todos deberíamos vacunarnos. Perdón, Flavio, antes que conteste, cortito. Nos ven mucho en Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos mucha gente se vacunó con la Johnson & Johnson, que tuvo una dosis. Pregunta, así como con otra se requeriría de 3 dosis, si yo me coloqué una, ¿se requeriría de 2 dosis? Mire, es que primero las vacunas, si requieren una, 2 o más dosis, eso no está dado principalmente por los propios resultados. Ustedes tienen que imaginarse la investigación como algo primero teórico, como una hipótesis, ¿no es cierto? Uno planifica, pero luego lo aprueba en la realidad y la realidad te muestra resultados y los resultados muestran si con una dosis protege una gran parte o protege parcialmente, con 2 dosis o si en los sucesivos se van a requerir más. Las diferentes vacunas son de diferentes plataformas, diferentes tecnologías, tienen el mismo, digamos, antígeno, que es la proteína viral,
que va a generar la respuesta inmune, en todas las vacunas es prácticamente la misma, pero la forma como se administra o la mezcla, digamos, la fórmula es distinta, y eso hace que tengan distintos efectos. Ahora, hay que pensar que las vacunas es una interacción entre un elemento que a uno le inoculan y nuestro propio sistema inmunológico. Y nuestro propio sistema inmunológico varía entre persona y persona, no somos todos idénticos. Por lo tanto, la misma vacuna puede generar una variedad de efectos distintos en distintas personas. Se suma todo eso y se ve en la población cómo se comporta. Y si el comportamiento no es demasiado fuerte y queda mucha gente que no queda totalmente protegida, entonces uno dice, no, pues tenemos que usar una segunda dosis. Si los estudios indican que con esas 2 dosis es suficiente protección, la dejamos ahí. Pero si se requiere, por ejemplo, una tercera, tiene que ver con los propios resultados. Y como decía Jimena, algunas personas, por ejemplo, que tengan características determinadas, por ejemplo, no sé, pues algún rango etario, alguna enfermedad crónica, probablemente debiesen requerir, puede ser, un refuerzo, una tercera dosis en algún momento. Yo veo difícil que se requieran 3 dosis estandarizadas para toda la población, pero a lo mejor algunos grupos van a tener que vacunarse con una tercera dosis o incluso anualmente, pero un porcentaje menor de la población, o sea, los que son más susceptibles. La mayoría vamos a quedar inmunizados probablemente después de las vacunas como están ahora. Muy bien, nos han llegado algunas preguntas a nuestras redes sociales, así que Nacho, usted nos va a leer. Claro que sí, Jimmy, y por supuesto ustedes que en sus casas pueden dejar todas sus consultas a través de Conectar número 2 TV Chile en Facebook e Instagram. ¿Les parece que vayamos al Calafate de Argentina? Hola, queridos amigos de Conectados. Las vacunas rusas y las chinas, tengo entendido que no tienen la misma efectividad, pero sí la misma función. Bueno, saludos desde el Calafate, es la pregunta para Flavio. Efectividad versus función. Claro. Bueno, no, en general la vacuna rusa, la Sputnik, que es del Instituto Gamaleya, es muy parecida a la AstraZeneca y a otras de las vacunas que son de la misma fórmula, son partículas de adenovirus, que es un virus más común, que está de alguna manera modificado y que al cual le ponen, ¿no es cierto?, los material genético del coronavirus para que exprese una proteína de ahí. Las plataformas son muy parecidas, por lo tanto no hay diferencia entre la rusa y esa. Hay algunas chinas que son del mismo digamos, plataforma, pero también hay una, que es justo la que estamos usando nosotros, la Sinovac, que es una más tradicional y se hace con el virus del SARS-CoV-2, el corona, pero que está inactivado totalmente, o sea, lo dejan sin capacidad de poder infectar, y ese se inocula. Entonces, la efectividad entre las distintas dosis no tiene que ver si son china o rusa o norteamericana o alemana, sino que tiene que ver principalmente con la composición con las cuales están hechas. La vacuna Sputnik se ha demostrado que tiene niveles altísimos de efectividad. La Sinovac un poco menos, pero lo suficientemente bueno para que nosotros nos podamos vacunar y esperar que tengamos un efecto positivo de las vacunaciones. Como investigador, me imagino análisis que se hacen y preguntas que surgen. ¿Por qué en un país o en un continente se utiliza una vacuna? ¿Por qué en otro se utiliza otra vacuna, otra denominación de la vacuna? ¿Es por el acceso que tiene cada país a conseguir las dosis necesarias? ¿Solo eso? Bueno, lo primero es que nunca habíamos estado ante una necesidad simultánea de vacunar, no sé, 7.000, 8.000 millones de personas. O sea, toda la humanidad somos susceptibles, eso casi nunca pasa, que todos al mismo tiempo necesitemos una vacuna. No tenemos las capacidades globales, ni siquiera los países más desarrollados, de producir tan rápidamente tantas vacunas. Entonces, cuando estábamos a nivel de investigación, nadie podía predecir cuál sería realmente la que funcionaría. Esto es una investigación, la fueron probando y se han probado y se siguen probando algunas más atrás, por lo tanto se van a requerir muchas marcas, digamos, muchos sistemas de vacunas. Todos apuntan a lo mismo, pero para poder abarcar toda la población que se requiere, van a haber muchas iniciativas. Ahora, lo que usted dice respecto a por qué un país con una y otro con otra, tiene que ver, claro, con factores económicos. Son empresas, por un lado, y países o estados que producen estas vacunas, y hay elementos que son de mercado, hay elementos que son geopolíticos, hay de diferentes condiciones que hacen de que un país tenga tal vacuna o tenga esta otra. Pero no hay que olvidar, y eso quiero recalcarlo, que la mayoría de los países del mundo no tiene acceso a ninguna vacuna. Y eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y es un problema que realmente preocupa. Flavio, mira,
Ya nos avisaron que nos queda un par de minutos, porque si hacemos la pregunta vamos a tener que cortar la respuesta. Entonces, hay muchas consultas. Queremos reiterarle y pedirle a don Nacho que a ustedes que están en casa le reiteren cómo pueden enviar preguntas para que don Flavio Salazar, nos pueda dar respuesta a aquellas inquietudes. Nacho. Claro que sí, Jorge, a través de las redes sociales, el comunicado directo con nosotros a través de Facebook e Instagram, conectada número 2 TV Chile, y también el número telefónico el 562-277-77405, que por supuesto está habilitado para todas las preguntas que ustedes quieran en sus casas. Muy bien, Nachito. Entonces vamos a ir a un corte comercial, al regreso seguimos y ojalá que nos sigan escribiendo, haciendo todas sus consultas, sus preguntas. Para eso estamos, para informar. Conectados. Bien, estamos de vuelta en Conectados y durante la pausa comercial empezaron a caer muchas preguntas de ustedes, nuestro público. Recuerden que por supuesto ustedes lo pueden hacer a través del Conectado número 2 TV Chile. Vamos con Claudia a través de Facebook, donde nos dice: bueno, los tengo que felicitar por la organización para vacunar y el compromiso del gobierno para su abastecimiento. Lamento mucho que en mi país, Argentina, solo haya desorganización, sino que traen vacunas a cuentagotas. En cuanto a la consigna, ¿podrían dar más detalles sobre la efectividad de cada una de las vacunas y sus dosis? Muchas gracias y saludos a todos. Buena la pregunta, Flavio. ¿Qué es la efectividad de una vacuna? La efectividad en cuanto a cuánto genera de inmunidad respecto al ingreso del COVID a nuestro organismo. ¿Esa es la efectividad o no? Bueno, en general la efectividad se mide en estudios controlados, ¿no es cierto? En estudios clínicos que se hacen controladamente, con un grupo de individuos, se usa un número grande de personas que se vacunan con la vacuna real y otro grupo que se vacuna con lo que se llama el placebo, que es un componente que no tiene el efecto, digamos, o sea, no tiene el principio activo, porque se sabe que existe algún grado de sugestión en algunas personas, entonces para evitar eso. Y se hace una comparación y dependiendo después del seguimiento, varios elementos, cuántas generan anticuerpos en un grupo respecto a otro, cuántas personas en un periodo de seguimiento se enferman respecto a un grupo a otro, da la efectividad. Por ejemplo, si se enferman 100 en los vacunados con placebo y solamente 5 en los vacunados con la vacuna, entonces hay un 95% de efectividad. Entonces, la pregunta decía si hay vacunas que tienen mayor efectividad que otras. Bueno, sí, las vacunas de RNA, que son de última generación, que se han desarrollado en Estados Unidos y Europa, que son las Pfizer y la Moderna. Yeah. Claro, son las que son hechas de RNA mensajero, que es una vacuna que está recién siendo probada, por eso es muy interesante las perspectivas que abre. Son muy eficientes, muy eficaces contra el virus actual. Existe una debilidad, digamos, del punto de vista logístico, porque hay que mantenerla en congelaciones muy bajas, entonces el transporte y la distribución en terreno no es tan fácil, porque hay que tener un país que tenga infraestructura, etcétera. Y están otras que son las vacunas de adenovirus que ya mencionábamos, la AstraZeneca, la vacuna Sputnik, algunas chinas como CanSino, que en el fondo están hechas con otra plataforma y que tienen un grado también alto, pero un poquito menor. Y después está la de Sinovac, que como decíamos es la más tradicional, es una vacuna como las que nosotros hemos usado toda la vida, porque es un virus que está inactivado, el mismo virus pero inactivado, y esa confiere una protección, digamos una efectividad un poco menor, pero por sobre el 60%, y principalmente evita casi completamente que uno tenga enfermedades graves o que haya hospitalizado. Entonces, todas funcionan, pero algunas tienen diferentes características. Ahora, desde el punto de vista de las variantes, es posible que una vacuna más tradicional tenga un rango más amplio de respuesta inmune y pueda absorber mejor las variantes que una que es muy específica contra un antígeno determinado como las de RNA. Pero estas pueden modificarse en el tiempo rápidamente y de alguna manera poder vacunar de nuevo con variantes. Súper importante lo que acaba de señalar, súper importante, porque estamos viviendo el mundo de las variantes. Claro. Entonces lo que acaba de señalar Flavio es algo que no se comenta normalmente. Uno dice, pero entonces a mí me colocaron la Sinovac y tiene menos efectividad, siendo positiva,
pero resulta que respecto al tema de las variantes, tienen un mayor rango por eso una de las vacunas más fuertes contra las variantes es Sinovac. Exactamente. Que justamente en el rango era la menor en 60%. Llegaron más preguntas, así que Nachito, voy contigo. Claro que sí, Jimmy, a través de las redes sociales tenemos más preguntas. Vamos a Orlando, Estados Unidos, porque la FDA, Paolita pregunta, aprobó el uso de vacunas en niños entre 12 y 15 años para ser administrada la próxima semana. Bueno, mi hija ¿será conveniente esperar? Es la pregunta del público. Flavio. Bueno, mira, la FDA tiene, digamos, soberanía sobre Estados Unidos y claro, es un indicador muy importante para tomar decisiones, pero nosotros tenemos el Instituto de Salud Pública, que es nuestra FDA, y son ellos los que toman las decisiones de acuerdo a las solicitudes que hagan estas compañías para poder aplicar estas vacunas a diferentes tipos de población. Hoy día, que yo sepa, todavía no está autorizada en Chile ninguna vacuna para menores de 16 años. Hay algunas que están hasta 16 y otras 18 para arriba. Pero desde el punto de vista como inmunológico o científico, yo creo que no va a haber ningún problema. O sea, no me imagino que exista un problema en vacunar a los menores de edad en algún momento. Yo creo que eso va a pasar, pero todavía no está autorizado, pero probablemente en un futuro digamos, predecible, en unos meses más, va a ser importante también vacunar a los niños porque así pueden volver al colegio y no son vectores de transmisión. Oye, Flavio, para entenderlo, explícanos un poco. Me coloco la primera dosis, cualquiera sea la vacuna. ¿Tengo que esperar un periodo de tiempo para colocarme la segunda? La pregunta es ¿por qué? Y luego tienen que pasar algunos días después de la segunda, en el caso de que sean 2, para que tenga mayor efectividad. ¿Por qué estos tiempos? ¿Y quién lo determinó? ¿Por qué se determinan? Lo que pasa es que las vacunas no son igual que, por ejemplo, los fármacos, que uno se aplica, por ejemplo, no sé, una aspirina o un paracetamol, que lo que hace es tomar una sustancia química que directamente actúa y genera un efecto. Entonces eso es inmediato, en un par de horas uno ya empieza a tener los efectos que está buscando con esos fármacos. Las vacunas no funcionan así porque lo que hacen las vacunas es activar tu respuesta inmunológica. O sea, tu cuerpo es el que tiene que como educarse para poder aprender a reconocer y a destruir. Esos procesos no son de un rato para otro, están estudiados. Se sabe que a una primera dosis de un antígeno se produce la activación de algunas células del sistema inmune y eso demora una semana aproximadamente en generar una respuesta que va a permitir que se desaten otros procesos. Por eso, generalmente, la primera dosis, entre la primera y la segunda, debe haber a lo menos una semana, pero claro, los diferentes estudios permiten que uno pueda decir 10 días, 20 días, un mes. Eso tiene que ver con la estrategia de vacunación. Pero no se puede poner una y otra inmediatamente porque no va a tener un efecto eso. Y después de que uno se pone una segunda dosis, cuando el sistema inmune aprendió a reconocer un virus, una bacteria, y uno le vuelve a poner esta segunda dosis, entonces el cuerpo reacciona mucho más fuerte, mucho más rápido, y en unos pocos días ya va a tener una respuesta mucho mejor. Pero lo importante también es que eso se genere una memoria, porque claro, ahora uno cuando se vacuna no está enfermo, no está combatiendo el verdadero virus. Lo que tiene que tener es memoria para cuando si es que entra el verdadero virus, entonces uno puede desatar una respuesta muy potente. Y por eso hay que tomar varios días después de la segunda dosis, porque ahí el cuerpo ya va a tener todos los soldados, todo el sistema preparado para esperar, si es que entra el verdadero virus, poder destruirlo y no dejar que uno se enferme. Me encanta aprender y que estemos bien informados. Muy clarito, Flavio. Muy clarito, sí. Siguen llegando más preguntas, así que Nacho, vamos a leerlas. Vamos con más preguntas del público a través de las redes sociales. Julio Redondo, 1950. Tengo un conocido que su primera dosis fue con Sinovac y la segunda fue con Pfizer. ¿Eso le traería problema? Buena pregunta. Parece que ha pasado más de lo que pensamos. Bueno, no, en realidad es difícil que una vacuna genere, o sea, lo que uno muchas veces de alguna manera teme es que cuando uno hace estas combinaciones, realmente los efectos adversos no son esperables, pero como no se han hecho sistemáticamente, entonces uno no tiene un rango para saber exactamente cuánto va a proteger. Sabemos que, por ejemplo, en 30.000 personas se probó 2 dosis de la vacuna Sinovac, por ejemplo, y en 15.000 se probó la otra vacuna y sabemos sus efectos, pero si las combinamos no sabemos sus efectos, entonces por eso, pero lo más probable desde el punto de vista inmunológico es que las vacunas, por tener el mismo antígeno, o sea, la misma parte del virus por la cual reaccionar, va a generar una protección probablemente. A la vuelta de la pausa, que ya viene, vamos a preguntarle a Flavio
¿por qué debemos vacunarnos? ¿O no? ¿O es factible que haya gente que no me voy a vacunar, tengo sospechas, tengo algunas teorías de la conspiración, creo que esto es un invento? Ahora, ¿por qué la mayoría sí nos estamos vacunando? ¿Cuáles son los beneficios que trae para esta pandemia? Que es pandemia porque nos afecta a todos. Eso lo vamos a conversar a la vuelta de esta pausa. Permiso, Flavio, ya volvemos. Conectados, 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 conectados. Conectados, conectados, conectados. Estamos de vuelta conectados a través de las pantallas de TV Chile y recuerden que ustedes pueden dejar todas sus consultas y preguntas a través de nuestras redes sociales respecto a la vacunación contra el COVID-19. Y vamos con comentarios a Canadá, donde dice: en Canadá recibí la primera dosis en marzo 28 y tengo horas para julio 18 para la segunda dosis. Y ese es el lapso estándar, ya que se prioriza la primera dosis para todo el país y también por la recepción de vacunas, ¿no? Que solo se han vacunado 14 de los 38 millones de habitantes en Canadá. Es una estrategia distinta, Flavio, ¿no? Entregar la mayor cantidad de gente una sola dosis al principio. Lo que pasa es que depende de la vacuna que utilicen. En el caso, por ejemplo, de Chile, que usamos principalmente la Sinovac, la primera dosis genera casi nada de protección, o sea, tiene muy poquito efecto. Por lo tanto, cualquier persona que esté vacunado con una sola dosis está casi igual que si no estuviera vacunado. Por lo tanto, debe cumplir con la segunda dosis en un tiempo determinado para garantizar que esté totalmente inmunizado. Si la vacuna que están usando en Canadá es una vacuna de RNA, probablemente Pfizer o Moderna, está mostrado que después de la primera dosis ya generan un alto nivel de protección, 60-70%. Por lo tanto, el gobierno entonces, como tiene pocas vacunas, prioriza tener bastante inmunizado a un grupo mientras consigue las demás. Y en cambio nosotros tenemos que tener las dos obligatoriamente porque si no, no tenemos protegido a nadie. Por eso la estrategia varía dependiendo de la vacuna. Por eso la estrategia aquí en Chile, por ejemplo, fue vacunar a todas las personas que tenían más posibilidades y más riesgos de al contagiarse pasarlo mal, que sea más grave, y dejar a los jóvenes quizás para lo que estamos haciendo ahora. Ahora sí continuamos con los jóvenes de 40, los jóvenes digo yo, de 40. Joven, sí. Somos los de 40. Los de 40 somos los más jóvenes. Los de 40 claro. Somos muy jóvenes. Claro. Oye, Flavio. Claro que sí. En algunos países, sobre todo en el hemisferio sur, que está llegando el invierno, se está vacunando contra la influenza y se vacuna anualmente. Podríamos llegar, ¿qué dice la investigación? Podríamos llegar a que respecto del COVID-19 también sea algo que se empiece a vacunar anualmente. Bueno, una muy buena pregunta. En general, han sido pocas las estrategias así de salud pública que han tenido un impacto para erradicar enfermedades, ¿no es cierto? Se disminuyó mucho la mortalidad infantil cuando se empezaron a establecer medidas de higiene, por ejemplo, los médicos antes no sabían que habían virus y bacterias que transmitían la enfermedad, entonces no se lavaban las manos porque no entendían eso, que ahora para nosotros es súper chocante, eso era así. Eso salvó muchas vidas, pero el segundo elemento más importante han sido las vacunas. Habían enfermedades como la poliomielitis, ¿no es cierto?, la viruela, que diezmaban a los niños, mataban a gran cantidad de gente, y luego de las vacunas se fueron erradicando y se terminaron esas enfermedades. Por eso es importante, lo primero que me preguntaste, Jorge, respecto a la importancia de la vacuna. La vacuna es una estrategia social. Cuando nosotros nos vacunamos, nos protegemos nosotros, pero también protegemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a nuestros padres. O sea, nos protegemos como población. Por eso es muy importante vacunarse. Ahora, probablemente, dependiendo del comportamiento del virus, porque yo no creo que el virus se desaparezca de un día para otro, sino que va a permanecer, pero si es que mientras mayor sea la proporción de personas que están vacunadas, va a tener menos lugares el virus a quien contagiar y va a tener un nivel bajo y por lo tanto vamos a tener casos muy esporádicos de enfermedad. Pero para poder evitarlo, yo creo que en el futuro probablemente las poblaciones se van a tener que vacunar, particularmente los niños van a tener que entrar en un proceso de vacunación o los adultos mayores. Eso se está estudiando, pero la experiencia anterior indica que debiese ser así. Pero, perdón, es que hay algo que me preocupa. Lo dijimos antes de ir a la pausa. ¿Por qué debemos vacunarnos? Entendiendo y respetando a aquellos que no quieren. Lo acaba de decir Flavio, un experto, un investigador, un científico. Hay que vacunarse porque es la manera de protegernos respecto de este ataque del COVID. La defensa de los seres humanos es la vacuna. Pero si no todos se vacunan, ¿cuándo vamos a llegar nuevamente, comillas, a una cierta normalidad? Cuando se habla del pasaporte verde, ¿podría ser una solución?
porque no se está dejando de lado. Simplemente lo que se dice es, si usted no tiene la vacuna, usted puede generar inconvenientes, por lo tanto hay ciertas cosas que no va a poder hacer. ¿Qué te parece eso? Claro, mira, yo creo que hay un tema ahí porque se mezcla, o sea, todo esto de la ciencia no es solamente la biología, también es como es la política, ¿no es cierto? Son las creencias, etcétera. Pero hay elementos que nosotros, por ejemplo, los humanos, nos ponemos de acuerdo a respetar y no se puede saltar. O sea, en el fondo, no es voluntario si uno pasa con luz roja o no. O sea, yo puedo decir, pero es mi libertad. Si quiero pasar con luz roja, paso. No se puede, porque hay un contrato, ¿no es cierto?, social que te impide eso. Ahora, las vacunas, ¿por qué son voluntarias hoy día? Porque, claro, en una etapa de producción muy rápida y de investigación muy acelerada, existían muchas dudas respecto a los efectos adversos. Yo creo que la acumulación de datos que hoy día hay, ahora ya no son 1000 ni 10.000, son millones las personas que se han vacunado y los efectos adversos son muy pequeños. Yo creo que va a llegar el momento en que esto va a tener que ser obligatorio. Ahora, mientras no sea obligatorio, el llamado es que hay un deber moral de vacunarse los jóvenes, porque a lo mejor a mí no me pasa nada, a un joven estoy hablando, no yo, pero a mi amigo que está al lado, puede que le pase algo. Entonces, tiene que tener esa conciencia que no es un derecho de decidir, o sea, no lo podemos plantear desde un punto de vista de la individualidad, es una manera colectiva de protegernos. Muy bien. Nacho, tenemos más preguntas. Más preguntas del público a través de nuestras redes sociales. Vamos con Sofía Rivera, 1851. Me vacunaron con la AstraZeneca. ¿Debería tener miedo por los trombos? Bueno, yo le diría, usted, por ejemplo, si sale a la calle tiene un porcentaje mayor de que lo atropellen que si no sale a la calle, pero eso no impide que usted ande con miedo. O sea, es una posibilidad muy pequeña lo de los trombos. Son algunos casos por millones de vacunaciones. Lo más probable, y ya está asociado incluso a algún rango etario, a mujeres, etcétera. Por lo tanto, cada vez se ha ido como circunscribiendo más el grupo más riesgoso y ya no se le está vacunando con esa vacuna. Por lo tanto, yo creo que no debiese tener ningún temor en vacunarse ninguna persona con las vacunas que hoy día existen. Es muy poco probable que le pase algo. Y con respecto, hoy escuchaba en la radio que recién ahora se aprobó poder inocular en Europa con la Sinovac, con la vacuna Sinovac, que hasta el momento no se podía. Esto tú sabes por qué hacen el cambio de que ahora sí se van a poder, incluso conversamos aquí creo, que no te iban a dejar entrar a la Unión Europea si estabas inoculado con la Sinovac. ¿Por qué han cambiado de parecer? Yo creo que han cambiado de parecer por dos razones. Una, por los resultados acumulados, y Chile en eso ha jugado un papel porque hemos vacunado muchas personas con esa vacuna y ya los resultados se están viendo. Y por otra parte, porque hay escasez de vacunas, y las poblaciones de los países europeos necesitan vacunas para proteger a su población. Entonces, en el fondo, ya no pueden tener esta primera reacción de que no, las nuestras son mejores porque nosotros las tenemos muy bien, y es legítimo. Las que hicimos nosotros, las conocemos, sabemos, ellos la hicieron, no sabemos muy bien, bueno, hay unas dudas, pero ya las dudas se han ido aclarando y la necesidad existe. Por lo tanto, yo también estoy convencido de que tanto la vacuna del Sputnik como la Sinovac van a también ser admitidas en los países europeos porque la van a necesitar. Flavio, por último, hay algo que a uno le llama la atención como comunicador después de mucho tiempo entrevistando y conversando de distintos temas. ¿Qué hubiera pasado si esta situación del COVID se hubiera dado en un continente, no pandemia, en un solo continente, en un par de países? ¿Se hubiese sacado la solución, o sea, las vacunas, en un año? No creo que haya sido posible. Yo creo que el nivel de amenaza hace que la ciencia se tensione, ¿no es cierto?, y que se aúnen voluntades. Pasó, por ejemplo, cuando Estados Unidos llegó a la Luna, o sea, cuando vio que en esa época, en los años 60, la Unión Soviética llevaba una ventaja respecto a la carrera espacial, se tensó y puso todos los recursos que podía para poder lograrlo, y lo logró rápidamente, o sea, increíblemente rápido. Lo mismo pasa hoy día con el tema del coronavirus, del SARS-CoV-2. Cuando aparece esta amenaza tan grande, entonces se aunaron muchas voluntades: inversión privada, inversión pública, intercambio de información entre los científicos, etcétera, que permitió rápidamente avanzar. Si pasa en un país, cuesta mucho. O sea, hay enfermedades que son terribles, como la tuberculosis, como la malaria,
pero como son de países aislados, o países más pobres, etcétera, la inversión no es tan grande y eso ha avanzado muy lento. Y hoy día todavía no tenemos vacunas contra esas enfermedades que matan millones de personas también. Flavio Salazar, la verdad que ha sido muy educativo hoy día, hemos aprendido muchísimo, te agradecemos tu tiempo también, no pretendíamos ocupar tanto de tu tiempo esta tarde, pero bueno, así se dieron las cosas y muchas gracias por eso. Te mandamos un beso muy grande a la distancia. Muy amable, Flavio. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ojalá que haya servido para dar respuesta a tantas inquietudes que uno tiene respecto de esta vacuna, y lo dijo un experto, un científico, hay que vacunarse, finalmente pareciera va a ser obligatorio.